Hola, ¿cómo están? Quiero contarles de qué escribo mi artículo del Universal esta semana. Es un artículo que va acompañado de una entrevista que pueden ver en el canal de Hernán en YouTube. El artículo se titula Guerra, sus jueces y las víctimas. Y bueno, pues comienzo por hablar de dos casos de dos víctimas de violencia sexual. María Teresa y Salvador son dos jóvenes que fueron víctimas, ella de su expareja, un agresor de mujeres llamado Alejandro N., y él de un violador de niños llamado Felipe N. Bueno, para ser más precisos, un presunto agresor de mujeres y un presunto violador de niños llamado Felipe N., que era su tío y que lo abusó durante su infancia varias veces. Al buscar justicia, ambos tocaron con pared al enfrentarse con el disfuncional y corrupto Poder Judicial de la Ciudad de México. Ese Poder Judicial que debiera ser el inicio de cualquier reforma, porque el inicio de cualquier reforma, más que en las instancias federales, debiera estar en el Poder Judicial local, que es el que tiene más problemas en México. Y el Poder Judicial de la ciudad, de la capital del país, no es la excepción, sino todo lo contrario. Es uno de los peor calificados y es uno de los más opacos y más corruptos a nivel nacional. Los casos de estos dos jóvenes, que hoy, digamos, se han convertido en visibles activistas, toparon con pared cuando uno de los jueces más cuestionados de la Ciudad de México, Júpiter López Ruiz, sorpresiva e inexplicablemente decidió exonerar a sus agresores. En el caso de Salvador, a Júpiter le bastaron 45 minutos para deshacerse del caso. Y el caso de María Teresa es aún más escandaloso, porque en cuestión de 6 meses López Ruiz, este juez, alteró su criterio como quien cambia de calcetines. En octubre de 2023, él dijo en una audiencia que tenía montañas de evidencia para respaldar las acusaciones de la víctima, y es así como Alejandro N. fue vinculado a proceso. Hay que ver el video, véanlo ustedes, ahora se los voy a poner. En el video de la audiencia vemos cómo, ante las pruebas que da a conocer, él señala: esto evidentemente es violencia sexual, aquí hay violencia física, aquí hay insultos a la integridad física, aquí el agresor la está amenazando a la víctima. Digo, véanlo ustedes mismos. ¿Cómo se corrobora? Y en este caso tengo, y es difícil en un delito de oculta realización, como se clasifican estos, que el juez tenga tanta evidencia, tenga tanta información. Aquí tengo montañas de evidencia. Es decir, tengo una víctima mujer que dice: soy violentada en la relación. ¿Por qué? Porque me dicen fea, antes de darle lectura a todo lo que tengo que hacer. Si la defensa dice: no, es que los dos se violentan, pues tendría que tener de la defensa una aportación donde yo te digo fea porque tú me dices feo. La violencia el día de hoy no se puede justificar. No podemos justificar a las mujeres. No podemos culpar a las mujeres porque se dejan violentar. Para decir: la violenta no pasa nada. Si ella quiere, si le gusta, pues que la maten. Eso no puede permitir el Estado y tenemos que evolucionar en ese sentido. Fue víctima de agresiones que afectaron diversas áreas de lo que se tutela, como la psicológica, como la física, como la sexual. ¿Y de dónde se obtiene eso? De la narrativa de la víctima. Pero la víctima, ¿cómo sustenta ello? Con evidencia digital, hasta el momento no desvirtuada. Está evidenciado. Vean un mensaje de lo que ella refiere que le pasó. Y aquí hay violencia física. Estas son las frases que de la exposición que hizo la Fiscalía he seleccionado para poder ilustrar cómo, de la simple lectura de lo que dice la víctima, se advierte una violencia hacia su persona. Es lo que la víctima está narrando, pura y simplemente lo que ella está diciendo. Por lo tanto, esos argumentos no pueden ser atendibles. No advierto que opera, por favor, causa exclusión de delito de responsabilidad. Y resuelvo. Primero, se vincula a proceso. Sin mayor esfuerzo, después de leer esto, puedo dar contenido a esta opinión como válida. Y no la puedo cuestionar como dice la defensa, porque el dicho de la víctima por sí solo, en delitos de carácter sexual, tienen valor preponderante. Y el juez lo que tiene que hacer solamente, de acuerdo a toda la jurisprudencia que hemos desarrollado ya en diversos criterios que la jurisprudencia ha emitido conforme va avanzando las épocas, conforme va avanzando la protección de la mujer, señala que tiene prioridad cuando se corrobora. Y aquí lo que dice
en entrevista a la víctima se va a corroborar. Pero algo misterioso ocurrió hacia el mes de abril de 2024, porque fíjense ustedes que en una audiencia posterior, ese mismo juez decidió no vincular a proceso al agresor de María Teresa. Y cuando transmite su resolución, quiero que vean ustedes el lenguaje corporal del juez. Este juez, que antes era tan enfático en sus afirmaciones, ahora se muestra errático, pero no solo eso, se muestra indolente, parece nervioso, lee sus frases a toda velocidad, casi como si fuera un mero trámite, baja la vista, como quien no puede mostrar la vista. Es muy notorio cuando alguien no te ve a los ojos, o cuando alguien no transmite su resolución de frente, mirando a los ojos. Es un signo de que tiene algo que ocultar, porque pues después de bajar la vista así, es que dice que no puede sustentar el caso, que no tiene datos de prueba para sustentar la prisión preventiva, y es como toma la decisión de liberar al agresor. Vean. Por lo tanto, subsiste la deficiencia de la Fiscalía, y con ello me serviría ese argumento solamente. Ya no podría entrar además argumentación para establecer que no estoy en condiciones de dictar una autovinculación a proceso al no establecer la Fiscalía el por qué los datos de prueba con los que sustenta su petición encuadran, corroboran el hecho, la clasificación jurídica y tu probable responsabilidad. Por lo tanto, atiendo la petición de tu defensa con ese único argumento, ya no hago estudio en los subsecuentes y, con fundamento del artículo 319, resuelvo primero, no se vincula a proceso, petición ante la falta de argumentación de datos de prueba con relación a los hechos y clasificación. Violación me hace referencia a un imen, me hace referencia a desgarros, pero no me hace referencia a qué tiene que ver eso con el hecho que nos ocupa, es decir, si surgieron de ahí, me hace referencia incluso evidencia vía vaginal, no me dice que tiene que ver con los hechos. Por lo tanto, advierto que nuevamente la Fiscalía incurre en la misma deficiencia. Esto no me permite, acorde a la Fiscalía, de los argumentos que me establece, no me permite soportar hechos, porque en concreto los argumentos que vierte no me los circunscribe, como quiere el juez de distrito, para establecer con qué dato de prueba se va a corroborar qué hecho. También hace referencia a la defensa que la clasificación jurídica, por lo que hace al hecho de violencia familiar equiparada, tiene varias hipótesis. No se precisa cuál es la hipótesis por cada hecho, y no puedo hacerlo, ya que de llevar a cabo ese ejercicio incurriría nuevamente en la deficiencia que me tilda el juez de distrito le está supliendo esa circunstancia. Entonces, bueno, tanto Alejandro N. como Felipe N. Hoy son prófugos de la justicia por decisiones tomadas entonces por Júpiter López Ruiz, como narran en esta entrevista que pueden ver ustedes en el canal de YouTube de Hernán Gómez, como narran María Teresa y Salvador. Tanto María Teresa como Salvador denuncian al juez por corrupción y tienen elementos para asegurar o aseguran tener los elementos, las pruebas, audios, testimonios, etcétera, para acusarlo de haber recibido dinero a cambio de sus sentencias. María Teresa revela haber escuchado en un audio de su agresor cómo le dice a un amigo en común haber gastado más de 10 millones de pesos para comprar a los jueces. Él, por su parte, da a conocer cómo dos abogados cercanos a Juan Araujo Riva Palacio, abogado acusado por el caso Collado, que además pues también aparece implicado en la red de Julio Scherer Ibarra, de la que hablo yo en Traición en Palacio. Esta víctima, Salvador, acusa a estos abogados vinculados a Juan Araujo de haber comprado al juez. Y en concreto, lo van a ver ustedes, señala al licenciado Aceituno y al licenciado Francisco Acevedo, que son, dice, pues prácticamente prestanombres de Juan Araujo. Para María Teresa y para Salvador, la historia no termina en Júpiter. Ellos dicen que sin la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, este juzgador no hubiera actuado como lo hizo y sus agresores habrían podido fugarse. Por eso hoy le dicen públicamente a Guerra en pancartas, le dicen: Guerra, tus jueces tienen precio, queremos justicia. Y por eso en la entrevista aseguran que el mismo Guerra parece tener su precio. Esto no lo dicen en las manifestaciones, pero es parte de lo que vamos a ver
que revelan, que van a ir revelando en la entrevista. Bueno, la cercanía con el magistrado Rafael Guerra, entre Júpiter y Rafael Guerra es de sobra conocida. Júpiter es uno de sus principales jueces de consigna. Cualquiera que litiga en la Ciudad de México casos relevantes lo sabe. Es el mismo que emitió varias órdenes de aprehensión a modo y a medida del ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra. Es un juez, digamos, que jugó un papel muy cuestionable en casos que le interesaban a Guerra y a Julio Scherer, como el caso Cruz Azul, como el caso Oro Negro, y más recientemente también aparece vinculado este juez Júpiter al caso del Fondo Internacional, de un fondo de inversión llamado Advent, que ha generado una investigación en Estados Unidos en contra de este juez por presuntos casos de extorsión. Yo creo que también el propio Guerra podría estar siendo investigado por este tema de Advent. Yo ya escribí en algún momento un texto al respecto en un artículo también publicado en El Universal que se llama Tenemos que hablar de Guerra. Bueno, tanto María Teresa como Salvador tuvieron contacto con Guerra a lo largo del proceso, en distintos momentos, en distintas etapas. El magistrado se comprometió a garantizarles un juicio justo, pero no solo no les cumplió, todo parece indicar que incluso les jugó en contra y que hoy Guerra es parte del problema, no de la solución. Por eso María Teresa asegura en la entrevista, sin la instrucción de Guerra, esto no hubiera ocurrido de la forma tan descarada en que ocurrió. Bueno, los invito a ustedes a ver esta entrevista, y mi conclusión en gran medida sobre este tema es que lo dramático de este caso es que tanto María Teresa como Salvador tienen acceso a buenos abogados, están asesorados por un despacho de abogados reconocido, influyente, de gente muy bien preparada en el derecho, tienen acceso a medios de comunicación, son figuras públicas, y si no lo eran, ahora lo son más. Entonces, si lo que yo me pregunto es, si esto les pasa a ellos, ¿qué no le pasará a cualquier ciudadano de a pie en este país y en esta Ciudad de México que tiene un poder judicial tan ineficiente? Por eso creo que en la discusión de la reforma al poder judicial tendríamos que estar hablando ya urgentemente de cómo reformar el poder judicial local, porque al final es el que está peor, pero mucho peor que el poder judicial federal. El poder judicial federal muchas veces es nuestra única alternativa para defender nuestros derechos de las arbitrariedades y corruptelas que existen en el poder judicial local. No digo que no existan también en el federal, pero son mucho peores y más escandalosas en el poder judicial local. Los invito a ver esta entrevista por el canal de Hernán, que de verdad no tiene desperdicio.